que sería pues la lluvia y la distribución de esta lluvia en el tiempo. Tenemos el hidrograma, que es la respuesta de la red de alcantarillado o de una corriente natural ante esa precipitación. Y tenemos el polutograma, que es la gráfica de esos contaminantes en el tiempo como respuesta también en la red de alcantarillado o en la corriente natural. Si se da el fenómeno del primer lavado, lo que se espera es que el pico de este polutograma se dé antes que el pico del hidrograma. Pues eso es lo esperado en general. Esta gráfica la tomé de un estudio, creo que fue en la Universidad Nacional. Bueno, en otro estudio, que creo que es de los Andes, básicamente hay estudios de los Andes, la Javeriana y la Nacional de Bogotá. Entonces, estas gráficas son de alguno de esos estudios que han hecho allá. Otra manera para definir si existe el fenómeno de primer lavado o no es hacer unas gráficas de este tipo, que les dicen curvas en masa-volumen. Entonces aquí grafican el volumen normalizado de un determinado evento de precipitación y aquí la masa de contaminante normalizada también. Vemos que acá llegamos hasta uno y aquí hasta uno también. Se traza esta línea de 45 grados, pues que acá se ve deformada porque este eje está más amplio que el otro, pero es de 45 grados. Entonces, si en un evento de lluvia, al graficar ese evento, tenemos que está por encima de esta línea de 45 grados, que indicaría una concentración constante del contaminante en un evento de lluvia, decimos que sí hubo primer lavado. Y si está por debajo, decimos que no hubo fenómeno de primer lavado. Entonces, esa es otra definición pues, que tenemos de ese fenómeno. Eh, Acá con respecto a los polutrogramas y a los contaminantes que normalmente se miden o parámetros que medimos para evaluar el fenómeno de primer lavado, pues haciendo ahí una revisión bibliográfica no exhaustiva, pero alguna revisión, entonces vemos que evalúan sólidos suspendidos totales, turbiedad, metales pesados, hidrocarburos aromáticos, DBO y DQO y nutrientes. Dentro de, pues como parámetros que ayudan a definir esa contaminación por temas de escorrentía. Acá a la derecha vemos dos imágenes. Este fue un muestreador que se inventaron para un estudio de primer lavado en la Nacional. Entonces acá tienen un embudito que ponían debajo de un bajante de unos techos. Entonces se suponía que se iba llenando pues a diferentes tiempos de la lluvia. Y acá tenemos pues algo mucho más sofisticado, que es un medido, un tomamuestras automático que es capaz de tomar hasta 24 botellas, que las puedo tomar creo que por minuto, para también monitorear redes de alcantarillado, que se usa pues en otras partes, sobre todo Europa y Estados Unidos. Bueno. Con respecto a ese primer lavado, pues como uno no puede estar siempre midiendo parámetros de calidad, ¿cierto? Digamos que es más difícil, sobre todo cuando tenemos contaminación difusa. Entonces se ha tratado de establecer unas relaciones con respecto a la lluvia, que es así, tenemos pues pluviógrafos por todas partes. Entonces, esa lluvia se ha usado para estimar el volumen que debemos, por ejemplo, tratar en un SUTS para calidad de agua o también un caudal que tengamos que transportar por la red de aguas residuales porque lo estaríamos considerando como agua residual para tratar en la planta o para diseñar un tanque de almacenamiento que luego esa agua se vaya para la planta de tratamiento porque también consideramos que debemos tratar. Y tenemos unos ejemplos que nos dio un profe de los Andes que se llama Juan Pablo Rodríguez, ¿es cierto, Lina? Sí,
que fue la persona pues que redactó la norma de SUD de Bogotá y es alguien con mucha experiencia pues en todos estos temas de drenaje urbano. Em, entonces nos comentaba que esas definiciones de precipitación de primer lavado puede ser el máximo entre estos tres, por ejemplo, entre 10 y 15 milímetros de lluvia efectiva, considerando que, que un evento pues, que genere un primer lavado o que genere algún lavado urbano es aquel mayor a 2,5 milímetros de precipitación o también una profundidad de una lluvia diaria con periodo de retorno de 6 meses o una lluvia que esté en el percentil 90 de eventos independientes de una serie de datos de lluvia que yo tenga. Entonces, se deberían pues como revisar estas definiciones para yo decir, este es la profundidad de lluvia que yo voy a utilizar para calcular un volumen o un caudal que quiero tratar con respecto a esa escorrentía urbana. Entonces esas son pues como las definiciones que traigo hasta el momento. Hasta este momento, ¿hay alguna pregunta, observación, duda? Ay, Moni, De mi dije parte, que no, Ana. grabara. ¿Usted está grabando? Sí, mija. Ah, bueno, gracias, porque no había visto. Listo. Bueno, Kate y Juanes. No, no, Ana, yo lo veo bien. Yo, pues, antes, pues, muchas gracias por compartirnos, pues, como lo que has podido revisar, Ana. Pero en todo lo que has visto, pues, como mencionaste, digamos, las tres referencias que habías consultado, eh, ellos, digamos, ha sido muy de caso experimental todavía el tema del lavado, pues, lo que has podido identificar. No es que, por ejemplo, o se haya identificado alguna práctica o alguna norma referente a este tema de lavado, sino que ha sido como muy de estudios en universidades y muy de laboratorio. ¿Cómo lo viste? No, pues están ambas cosas. O sea, yo estuve revisando Mm. esos estudios hechos pues acá. Pero también en la norma de Bogotá sí tienen como una definición, una manera de definir como esos volúmenes para yo poder calcular SUDs de calidad, pero ahí está orientado sobre todo a SUDs. Nosotros podríamos utilizar esas definiciones, por ejemplo, para tener en cuenta como un caudal adicional a tratar. Em, ¿Qué es lo importante aquí? Nosotros, pues hasta el momento, nuestro PSMB está centrado principalmente si me digo algo que no es, porfa, me corrigen, está centrado principalmente en recolectar descargas puntuales de alcantarillado a las corrientes de agua, ¿cierto? Pero fuentes puntuales que yo sé dónde están y puedo recolectarlas de alguna manera. Y ahí vamos, pues es todo lo que se ha hecho con todos los proyectos de cuencas, ahora con recolección de descargas y en general a eso es a lo que le hemos apuntado los últimos años en estos proyectos de alcantarillado, pero esas fuentes puntuales no son la única fuente de contaminación, también está la contaminación difusa que estaríamos pensando que una gran parte es este primer lavado. Entonces, por eso es importante irla analizando. Yo no sé si hay una normatividad ambiental al respecto. La verdad, no sé, pero hacia allá es hacia donde está yendo todo el mundo. Si uno ve, por ejemplo, la normatividad española, ellos tienen que tratar el 60% de la lluvia que cae, pues no sé bien los parámetros en que está definida esa lluvia de diseño, pero sí tienen que tener en cuenta ese tema del primer lavado para llevarlo a las PETAR, porque se ha visto que incluso en algunas ocasiones y en algunos lugares específicos, la lluvia de primer lavado, la escorrentía, perdón, de primer lavado puede ser más contaminante que la propia agua residual. Entonces, hacia allá es donde está yendo pues como el mundo y por eso nosotros tenemos que ir también conociendo y estudiando este tema acá, que si hay alguna exigencia en la normatividad
que puede que ya la haya y no, pues yo no la conozco, ¿cierto? Porque también, pues, lo que les decía, todavía estamos tratando de resolver la recolección de las descargas puntuales, pero que no estemos pues como sin idea de nada, como sin estar preparados sobre estos temas y por eso es importante pues irlos analizando. Y sobre todo, si ya se va a empezar con el tema de SUDS, con el tema del plan estratégico de drenaje urbano este nacional, entonces el tema de primer lavado es algo importante y que va a estar ahí. Entonces, esa es pues como la importancia de este equipo de trabajo dentro de la actualización de la norma. Ayer en la reunión en que estábamos con Sergio de normalización, pues yo decía, esto puede que no quede en esta segunda actualización. Es más, es lo más probable que no quede, pero sí es importante que Sí. lo vayamos estudiando. Yo eso les iba a decir, pues que digamos que este tema yo como que en la norma no lo veo todavía como que vamos a llegar a una profundidad para uno llevarlo ahí, o sea, inclusive uno no sabría ni qué exigir ahí, puede que usted tenga, puede que ocupamos una definición, ¿cierto? Una definición o algo que se puede tener en cuenta, pero como ya en la norma usted decirle, ve, esto lo estamos haciendo así y exigir o un requerimiento frente al lavado, pues yo como que no lo veo ahí, ¿cierto? Yo lo veo como de pronto una recomendación o como unas definiciones, algo ahí conceptual, porque al nivel, pues según, y eso pues que nos, pues yo veo que todavía nos falta estudiar mucho el tema y que el tema no lo veo tan sencillo para uno decir que, pues que el impacto que eso tiene, estudiarlo, hacer pruebas, pues entonces yo, muy asociado a eso, les iba a decir que yo no lo veo que ya sea una cosa de norma, sino que veo más como un punto que debemos de empezar a investigar y estudiar y acercarlo más al tema de drenaje urbano en ese plano, en ese programa, más que en esta norma. Y una vez uno ya lo haya estudiado acá, pues ya lo puede ver de qué forma lo integra a la norma. Entonces, pues yo lo veo, esa es como mi percepción de lo que he visto y que pues podemos empezar más bien a revisar desde qué tienen internacionalmente, qué tienen las normativas, sea ya de acá referenciamiento de empresas de acá o empresas del exterior, que tienen el tema del lavado y asociarlo más en el tema de drenaje urbano. Yo lo veo así. De pronto, no sé, Sergio, en su momento, no sé, no estuve o cómo lo conceptualizó cuando cuando se estuvo definiendo los puntos de la norma, de pronto ellos tuvieron un entendimiento distinto al que yo ahora veo, pero como que ese primer lavado lo veo pues todavía muy en teoría y no lo veo como para que lleguemos, pues como él decía, en 6 meses van a tener algo en el tema, no, pues o en un año, sí, de pronto sí, pero de una forma muy de estudio y muy del tema de drenaje más que en tema normativo. Kate, sí, o sea, tienes razón, pero ¿por qué está metido acá dentro de la norma? Porque está dentro del capítulo de aliviaderos. O sea, de la norma Ujú. de 2013 ya tenía unos conceptos muy generales. Mira, aquí Exacto, está. sí. El primer lavado es uno de los temas que está dentro del Es, capítulo de aliviaderos. pero muy Entonces, por eso, conceptual, ¿cierto? No lo veo exactamente. todavía. Yo, por ejemplo, lo veo muy parecido acá y refinándole de pronto cositas, ajustándolo, pero no lo veo ya como una exigencia, pues como un requerimiento, algo normativo, pues no sé, me parece a mí que lo veo como, como difícil llegar ahí, pero Sí, total, no, y de hecho, pues a mí me parece que sí, que el objeto de este equipo no sería tanto llegar a un producto ya dentro de 6 meses para poner en la norma, sino eso, es empezar a estudiar y mirar cómo hacemos para tener datos locales, sí, ujú, eso es sí. importante. Ah. Pero por eso está aquí metido porque está en la norma de 2013. Sí, desconociendo de pronto este software pues con el que se está modelando el tema de de los aliviaderos, me imagino que ahí debe tener algo para parametrizar pues o incluir contaminantes en el sistema. ¿O es que sabes, Ana? ¿O Sí, ustedes? pues
Yo sé que incluso Cyber Gems tiene para modelar contaminantes, o Ajá, sea, sí, ese sí. Cyber Gems tiene, estos dos de algunos creo que también tienen, creo que le escuché o le entendí a Manuel que había un módulo de calidad en el IVA. Ah, sí, claro, no, sí, Ujú. sí lo tiene. Y en los CFD 3D probablemente Mm. también, pues eso, ahí sí O que sea, es más, que de porque pronto eso, ya tener referencias para poder incluir en estos modelos, pues de pronto referenciarnos en el tipo de, no sé, de sector, de zona, de donde estemos ubicados, pues de caracterización que tengamos por zonas o alguna cosa para poder incluir en los modelos propios, pues de exacto. pronto llegar a eso. Ok. Ese es otro punto que incluso con este profe de los Andes estuvimos hablando, que él nos decía, es muy bueno tener como una caracterización por zonas, pues, o Ujú. una, sí, como esa distribución espacial de la precipitación. Y él nos hablaba, pues eso sí era muy enfocado a lo que está en la norma del acueducto de Bogotá, que es la manera de calcular esos volúmenes de tratamiento en SUDS. Y él hablaba, a ver, yo tengo por acá, a ver si me acuerdo bien, ¿cómo es que era eso? Bueno, no, en general sí, lo que no lo encuentro bien aquí, pero él sí, pues decía que era importante encontrar esa variabilidad espacial em, en esas curvas acumuladas pues de precipitación que uno puede hacer por sectores, que eso sí es importante y de hecho los mapas, en la norma de Bogotá hay unos anexos pues con unos mapas con respecto a ese tema de la precipitación. Entonces yo pienso que sí tenemos como que estudiar el tema, ponernos como a estudiarlo bien entre todos, pero sí podemos acá, pues ya que estamos reunidos, como definir algunos objetivos o algunas cosas que pensemos que son importantes. Sobre todo ustedes, pues como que han estado más tiempo en el negocio y que saben como de pronto un poco mejor cuáles son los intereses que tiene el negocio de aguas residuales con respecto a conocer este tipo de cosas. Sí, sí ven que, pues no sé, a mí me parece muy importante porque en algún momento sucederá que nos empiecen a exigir esto de las autoridades ambientales. O sea, en algún momento tendrá que cambiar la normatividad para que nos entren a exigir, por ejemplo, este tipo de cosas, pero no sé, pues sí me gustaría saber como desde el punto de vista de ustedes, qué les parece, qué opinan, o lo ven todavía muy lejos a que le paremos bolas a esto. Ana, yo creo que el tema sí tomará tiempo, pero hacia eso debemos llegar, porque incluso ya con el plan de eliminación de descargas, una vez se cumplan, lo que van a buscar es precisamente estas afectaciones que se continúen dando a través del sistema alcantarillado, ya sea por el alivio o por este primer lavado, pues, que se vierte a través de redes de lluvias, ¿cierto? Entonces, hacia eso la norma en algún momento va a migrar. Incluso creo que cualquier tema de normatividad que trabaje en drenaje urbano tendrá que tener en cuenta el tema de contaminación de fuentes hídricas. Entonces, la norma sí irá hacia eso. Y me parece un tema muy necesario de trabajar y irnos adelantando un poquito a lo que vaya a salir respecto a la normatividad de contaminación de fuentes a través del sistema de alcantarillado, de la operación del sistema de alcantarillado, tanto pluvial pues como combinado. Hay dos cositas como para contarles. Lo primero, lo de la sonda SCAN, ya le dije a Ana que la va a recibir. Estaba Oiga, como... pues, se me quiere meter en la cartera una sonda. No, de hecho, sabes que Ana, eso ya está depreciado totalmente. O sea, de hecho la van a reintegrar ya cumpliendo su vida útil y demás. Pero vale la pena revisar si está buena y si se puede usar para lo que se quiere de medición de calidad.
¿Esa sonda qué parámetros mide? Ahí esa sonda es fotométrica, creo que es la que nos decía el profesor, porque es la, se puede inferir medición de BO, de QO, de sólidos y otra serie de parámetros pues, a partir de un espectro. Entonces, realmente es multiparamétrico, Ok. pero hay que revisar el estado en que está y para eso, pues al día siguiente de que conversé contigo, recibí una llamada del compañero Carlos Miguel de mantenimiento de equipos que tiene como un interés particular en trabajar con esa sonda, pues a nivel como personal y profesional, de parte de él, de como de aportar también al uso de la sonda, al mantenimiento de ella y a la extracción de datos y pues dar uso a los datos que se puedan trabajar con ella. Entonces voy a programar una reunión corta con Oladier para que miremos qué se podría llegar a hacer con esa sonda y cómo se trabajaría, porque ellos la van a reintegrar y la devuelven y ya eso se pierde pues en el espacio, eso ya desaparece del No. todo. Y qué Entonces la idea pesar es que porque se si pueda está dar uso. buena. Pues si creen, presumiblemente está buena, pues sí podríamos aprovecharla, claro. Sí, entonces voy a buscar un espacio de media hora al menos para conversar con Oladier al respecto. Él va a hacer pues las Listo, consultas internas con Gabriel y Antonio, porque yo creo que está cargado Antonio. listo. Y lo otro es un tema de el acceso a información de pluviometría del CIATA. Pues en muchas ocasiones hemos hablado yo esto desconozco pues cómo son los términos, pero de una API que nos permita acceder a información del CIATA directamente y extraer como todo lo de pluviometría, ¿cierto? En una reunión que tuvimos el viernes con los directivos, presentamos algo en que mostramos esa necesidad y Santiago Ochoa se ofreció a que le pasáramos a él la necesidad que él se encargaba de llevarlo a gerencia general para que se dieran las conversaciones que tuvieran que dar con el CIATA para que eso se hiciera posible. Entonces, yo requiero saber es, pues en términos eh, pues sencillos, qué es lo que necesitamos, o sea, qué es la API o cómo se ha trabajado en algún momento esa conexión o búsqueda de información desde el CIATA, que se facilite también esa integración de información que ellos generan de pluviometría con lo que nosotros queramos para la analítica de datos, Pues con las yo, cosas. lo que nosotros hemos hecho, pues básicamente con información del CIATA, ha sido, mejor dicho, Julián Urán de la UCA nos pasó todos los datos de precipitación, casi todas las series son, casi todas las estaciones tienen las series minutales, o sea, tienen la precipitación por minuto. Entonces él pidió eso y se lo dieron pues como hasta julio del año pasado, pero pues obvio porque él trabajaba allá. Entonces, realmente la información serían las series de precipitación que tengan y con esa resolución de minuto es súper bueno porque aunque es un volumen de información muy grande, es muy buena para representar esos picos de caudales, de precipitación, pues que a la final se convierten en caudales para nosotros. Entonces, Mónica lo que hizo pues fue como un aplicativo para hacer el análisis de esas estaciones de lluvia y obtener pues como diferentes cosas también muy orientadas hacia sur, pues hacia esas curvas de recurrencia, pues lo que hablábamos ahorita que el percentil 90 de eventos de lluvia, eso genera esas curvas, bueno, varias cosas ahí de análisis de datos del CIATA, pero es básicamente la serie de precipitación minutal. Eh, pero entonces, sí sería muy bueno tener como un acceso de pronto más fácil, porque como te digo, acá fue porque Julián pues trabajaba allá, le dijimos, Julián, ¿será que nos consigues las series de datos? Y nos las pasaron, ya, así fue. Entonces, sí sería muy bueno tener pues como un acceso de pronto un poco más que, más oficial o más
o de pronto no tan informal a esas series. Eso sería pues bueno. Eh, Juan, ¿qué ibas a decir? Perdón. No, que de hecho el tema de la obtención de información del CIATA en algún momento se trabajaba bajo un convenio, eh, y era esa posibilidad también del acceso a la información casi que en tiempo real, ¿cierto? Voy a hablar con Julián bien a ver se podría trabajar eso para pasarle bien la necesidad a Santiago entonces. Listo. Bueno, ¿qué les parece si hacemos así como en los otros equipos que hemos trabajado en la norma? Estuvimos definiendo como unos objetivos, como saber hacia dónde vamos, para poder luego mirar como qué estrategias vamos a tomar para lograr esos objetivos. Entonces, ¿les parece bien si hacemos como esa redacción de los objetivos del equipo? Sí, me Sí, sí, parece. Ana, me parece de acuerdo. Bueno, voy a abrir por acá, voy a proyectar. Ahí yo voy a dejar donde tenía las otras, en septiembre. Allá no sé dónde está eso. Ah, sí, aquí está. Pues como para mostrarles el ejemplito, los equipos 1 y 2, que son caudal de excesos de lluvias, dilución y caudal mínimos de aguas residuales. Entonces, definíamos primero como los temas a tratar dentro de cada uno de esos, pues como de estos equipos, un objetivo y una metodología para llegar a ese objetivo u objetivos. Básicamente es eso. Entonces acá pues la idea sería hacer lo mismo. Entonces, acá el tema sería primer lavado y el objetivo. ¿Ustedes cómo lo ven con todo lo que hemos hablado? ¿Qué creerían ustedes que son como los objetivos a los que deberíamos apuntarle, no para la norma, sino para el estudio de este tema de primer lavado? Identificar las características que tiene el primer lavado en, pues por sectores, pues porque obviamente eso no va a ser como, y su distribución espacial, no sé. Como en el Valle de Aburrá por el momento, sí, Ujú. porque Sí, identificar o Una definir, zona pues piloto, como, ok. o definir, o definir las O en una características de zona ese primer piloto. lavado en una zona de estudio, ¿qué? O en una, Yo creo que acotémoslo para que no se nos vaya a volver es un mundo. Sí puede ser en una zona piloto, en una zona de estudio, en una zona definida, algo así. listo. No, sabe que dejemos este como objetivo general. Y los otros ya sí son los que sí vamos. Pues ese es como el objetivo luego. Por acá miremos unos específicos, que ya sería esto en una zona de estudio del Valle de Aburrá, digámosle por el momento. Y esas características sería como tener, referenciarnos, ¿no? Como, pues como antes de lo llegar a un piloto hay que referenciarnos en cómo y o en qué otras cosas se han hecho, ¿no? O qué metodologías hay para definir ese primer lavado, o qué es, o qué O hacer un referencia, estado sí, del arte, como un un estudio del estado del arte, eso, arte, un estado del arte eso. de qué tienen otras empresas o las mismas universidades frente al tema del primer lavado, ¿cierto? Porque aquí no vamos nosotros pues a inventar lo que ya otros han adelantado y empezar de cero. Mm, en el país, ¿cierto? Ok. sí, claro, pues que ahorita hablabas, mencionabas de España.
Ah, bueno, Pues sí. que seguramente, pues deben tener ellos seguramente más estudios que nosotros. Entonces pongámosle nacional e Ujú. internacional. Listo. Ese sería el primero. Ahora, eh, identificar esas características, pero entonces para identificar esas características, nosotros, ¿qué necesitamos? Necesitamos hacer como, El piloto. pues, como Pues unas mediciones. sí, pues como un piloto con mediciones en diferentes puntos, y pero pues que estamos hablando de diferentes puntos, no, estamos hablando de una zona de estudio. Mm, A ver, O, yo qué pues he primero visto. escoger la zona de estudio, después ujú. realizar medición o identificación de cantidad y calidad, o a Entonces hay que construir un medir. polutograma, no sé, algo Yo así. lo que pienso, muchachos, pues, no sé, viendo esto, pues tendríamos que tener una zona de estudio y poder tener ahí precipitación, una medición de uno o varios contaminantes que debemos definir y una medición de, ay, perdón, precipitación, contaminante y caudal. Esas serían como las cosas, pues, que podríamos como medir. Exacto, eso sería. Sí, ajá. Pero ya que hay que buscar un sitio donde uno pueda tener la estación de medición de, pues donde haya una medición de lluvia, un Sí, sensor de caudal, pues o instalarlo, ¿cierto? sí. Porque es que estaba pensando en el que, pues, que de pronto habíamos visto que si en el SUD que ya vamos a implementar habría forma de hacer una medición allá, ¿cierto? De llevar un equipo portátil y ir con unas campañas cada yo no sé qué tiempo a medir allá el tema de calidad en esas lluvias, aprovechando pues que ya vamos a tener un agua recolectada ahí. Mm, Pues, pues pero también. sí, ese puede, bueno, o tener varios, pues, o dos o tres puntos Ujú. representativos y ya de ahí definir irnos con uno. Porque yo me imagino que depende mucho de las condiciones del entorno donde estemos tomando la muestra, ¿cierto? Digamos que Claro, ahí ya de pronto esta es una vía que, pues que ya básicamente es una vía de alto tráfico donde no hay mucho tráfico de personas ni nada, sino que, pues, cierto, había que otras variables ahí que seguramente es muy diferente si yo me voy a medir a una parte más centro de la ciudad sí, o sea, o un todas barrio. esas cosas de seleccionar la zona son importantes porque Mm, Zona habría industrial, que, POT que dice es, allá, pues, un montón de cosas. porque, por ejemplo, en las cuencas que tienen más presencia de canteras, digamos la Picacha y La Picacha. la Seca, por ejemplo, Doña que los dos, María. y Doña María, entonces son cuencas en las que de pronto los parámetros pueden ser unos, pero Ujú, no sé, en la cuenca esta, que se me olvida cómo se llama, donde está el barrio Colombia y todo eso, ahí debe ser como, por ejemplo, la contaminación por metales y por hidrocarburos debe ser más ujú. alta. Entonces, como que también tenemos que tener en cuenta esas cosas para elegir el sitio, pues como de ese estudio inicial. Em, Eso puede haber, porque también este profe de los Andes nos decía que a la final es importante, pues que a veces uno se complica mucho y que no puede no ser tan necesario, ¿cierto? Que a la final yo puedo extrapolar resultados y hacer, no sé, esta caracterización en una o dos partes y extenderlo ya, mejor dicho, hago las caracterizaciones de calidad en uno o dos sectores, o así fue lo que yo entendí,
Y ya eso lo correlaciono con la lluvia y lo que utilizo pues Ujú. posteriormente es la lluvia, ya no tengo que estar midiendo pues porque ya definí, Ya tengo un parámetro básico. ya tengo un parámetro. Así lo Mm, entendí yo, no sé, y yo Lina y creo que Juanes. si es, pues, bueno, no sé, yo creería que es, y es como la forma más fácil porque ¿quién se va a poner a caracterizar cada zona? No, Sí, sino muy que yo creo que deben difícil. tener, eran como tres puntos, pues, como tres vectores representativos, pues tres, a las que sean, ¿no? Para Sí. poder extrapolar como algunos representan. Pero les decía que a mí la del Parque Norte me gusta porque pues ya está la zona donde uno puede medir y todo, pero la dificultad es que yo veo que es una zona muy, pues ahí no pasa ni gente, ni hay industria, ni hay ni nada, ¿cierto? Lo que Ujú, tiene las condiciones muy específicas, es pero verdad. puede ser una condición muy normal que tiene la vía regional o las vías de alto tráfico, que son muchas, y ya otra más industrial o más de ese tipo que mencionabas ahorita, Ana, también, y nos para una de esa zona que ya las condiciones de contaminación son muy distintas, y, y la que hablas de Barra Colombia, bueno, pero eso ya luego, pues lo revisamos, pero yo creería que sí tener como esos tres puntos claves o tres zonas relevantes ahí, cuatro. No, y lo otro que yo creo también es que cuando hagamos el estudio del estado Del del arte, arte, ahí ya nos vamos a iluminar mucho, nos porque guía. digamos que acá pues tenemos una información, lo que hemos leído y todo eso, pero ya como entrando en profundidad en toda la información existente, ya yo creo que se nos abre un poco más el Sí, panorama. es verdad. Ujú, de acuerdo. Listo, entonces, perdón, Kate, ibas a hablar más. No, 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 nada, Perdón. Ana, que de acuerdo. Listo. Entonces yo pienso que lo primero es que empecemos con esto, número uno. Acá, uno. Ah, no, porque el uno va a ser el otro. Este objetivo A, ¿cierto? ¿Cómo hacemos esto para que sea efectivo? Yo no sé, Ana, si nosotros, ustedes cómo les ha ido con cuando solicitamos con los del muchachos de la biblioteca también que nos ayuden. O sea, una es nosotras ponernos a revisar eso, nosotros, bueno, también es válido. Pero si de pronto también agotamos ese con los chicos de la biblioteca que de pronto nos ayuden consultando también qué información hay o qué referenciamiento hay en el tema de lavado, de primer lavado a nivel pues internacional o nacional. Que ellos sean como otro insumo que tengamos adicional a lo que nosotros podamos consultar. Ok, sí. Pues me parece bueno porque esa gente hace Ellos una son súper investigación buenos. súper buena. O sea, Mm, esa gente sí es especialista en eso. Que no ujú. me gusta, que se demora mucho, que hay que hacer el trámite a través de asimilación El set. tecnológica, que entonces, pues eso para este año no estaría. Entonces, Mm, me parecería que de pronto se enfriaría mucho el tema si esperamos a que ellos nos hagan eso. No, si esperamos, no, nos toca ir. Pues la otra es consultar. Si nos dicen que se demora mucho, o sea, yo puedo consultar con los del set de asimilación y le pregunto a Diego o le pregunto a ella, ¿cómo lo ven? Si me dicen, no, vea, Sí, eso tiene que hacer cola y mejor dicho, entra así, pues entonces, bueno, entonces ya les digo, no, no se puede. O si me dicen, no, sí se puede hacer este año, alcanzan, pues podemos ir nosotros adelantando y ellos también que nos hagan el estudio. O me dicen, para enero está. Ah, bueno, pues yo espero hasta enero. O sea, vamos adelantando y yo lo espero a ellos que entreguen hasta enero. Pues no ah, bueno, agotarla, preguntar. Y si está pues listo. muy retrasado, yo les digo, no, esto como que está muy larga la cola. Ah, bueno, Kate, entonces tú les preguntas. Sí, yo quiero preguntarles a ellos y si me dicen que sí, pues al menos digo que para cuándo. Lo más indispensable es la fecha. Y de acuerdo a eso, ya sí, sí, llenamos el formático. Podría hacer vigilancia del punto A. Ujú. Ante. Listo. Bueno, eh, entonces sería pues como este tema y de todas maneras sí les puedo compartir referencias de cosas pues que he consultado y mirado para que le vayamos leyendo para la próxima sesión de pronto mejor dicho, como no sabemos mucho del tema, esto va construyéndose, ¿cierto? Para la próxima,
podríamos definir un objetivo, como ve, cómo han medido eso en otras partes, o sea, cuál ha sido la campaña experimental, qué ha sido lo que han medido y cómo. O sea, que de pronto cada uno nos podemos repartir artículos, pues, o algo así, y pongamos en común, ve, aquí hicieron esto, aquí midieron así. Podría ser una manera también, pues, que no se enfríe el tema. Sí, de acuerdo. Pues porque si es mucha información, le toca distribuirla para que cada uno vaya contando qué fue lo que leyó y qué encontró ahí. No sé, ¿qué piensas? Pues sí, o sea, yo propongo de pronto, como yo tengo ahí recolectados algunos artículos, les podría compartir y que cada uno como que se apropie de uno. Y los ponemos en común, como para lo que les digo, no perder pues como ya la inercia de haber empezado. Y A mí me también parece hoy, bueno. obviamente, pues cada uno es libre de consultar y, mejor dicho, aprender y lo que nos quiera, pues mostrar para la próxima, para ir construyendo como ese conocimiento. Hagamos Sí, de eso, acuerdo, Ana. hagamos esas dos cosas. Entonces, No, y es mejor entre varios porque pues uno solo como se va a poner a leer todo, no, pues sí, es libre de consultar adicional. Listo. Bueno, entonces quedemos con estas dos tareas. em, y los voy a volver a citar entonces como para que estemos pendientes de este tema que sí está muy chévere. Ah, y la REU de Juanes, que es consulta, sonda, ¿cómo se llama? ¿Sonda qué? Sonda Scan, marca Scan. 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 Sonda Es. Scan. Listo. Ana, ¿y cuándo sería la próxima reunión? Ja, ¿Cuándo? ¿Qué es cuando tengan, cuando vean hueco en las agendas de ustedes, que son la cosa más imposible del mundo. No, pero para saber también para cuándo hay que tener eso leído, Bueno, pues. yo le Y pongo la por ahí información. entre 15 y 20 días. Sí, está bien. Está bien. Listo, Sí. listo. Bueno, chicos, entonces voy a mandarles los artículos, las noticas de esta reunión y volvemos a hablar. Entonces voy a mirar cuándo hay disponibilidad en las agendas. Listo. Listo, Listo. pues, Ana, muchas Bueno, gracias. muchas Muchas gracias. gracias a Ujú. todos, que Bueno, estén que muy Feliz estés bien. tarde, bien. chaito. Chao. Chao. Chao.